Alrededor de las preguntas que genera la conciencia, se ha construido el debate más largo de la filosofía occidental, que recorre desde los presocráticos hasta nuestros días. ¿De dónde proviene eso que conoce, investiga, recuerda, sueña y tiene percepciones sensoriales durante el día y la noche? Eso que discierne entre el mal y el bien, entre lo absurdo y lo real, entre lo bello y lo feo, y que sospechamos constituye nuestra más profunda identidad. ¿Dónde se aloja o se produce nuestra conciencia? ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? Durante las últimas 3 décadas, los aportes fulgurantes de las neurociencias a esta discusión han cobrado un papel fundamental. Ya no se trata únicamente de especulación, observación de pacientes y de lógica, sino de algo que se puede medir con aparatos, comparar, estudiar. Consciente de la larga duración de la controversia y de que aún falta muchísimo por descubrir, la revista de la Universidad de México dedica el mes de febrero a este apasionante tema. Pues estamos aquí en un nuevo programa de la revista de la universidad. Este mes nos estamos centrando en la conciencia. Aunque no sé si se puede decir la palabra centrar para conciencia, siendo un concepto tan expansivo, tan expandido. Eso lo vamos a ver a través de los programas de este mes. Y bueno, comenzamos en grande con un invitado de lujo que es Eduardo Calixto. Él es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM, además de tener su postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Por supuesto que es profesor, investigador, además es autor de libros sobre los misterios y hallazgos en el cerebro, como Un clavado a tu cerebro, Amor y desamor en el cerebro. Su último libro es El perfecto cerebro imperfecto. Todos estos se encuentran en la editorial Aguilar. Son libros muy amenos de leer, son libros para el gran público, para meternos dentro de lo que hay en nuestra cabeza. Creemos que nuestra cabeza está dentro, pero resulta que tenemos que echarnos un clavado hacia adentro de nuestra cabeza, ¿verdad, Eduardo? ¿Cómo estás? Feliz, muy buen día. Estoy feliz de poder estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, la conciencia, y lo vimos en este número de la revista a la hora de editarlo, el concepto es muy difícil de cernir, es muy difícil de agarrar, de definir, de disecar, ¿no? Y de ponerlo en un pequeño pedestal para poderlo observar bien. Se ha intentado desde hace mucho tiempo de saber qué es la conciencia desde la filosofía, desde la medicina, desde la psicología, las matemáticas, las neurociencias. Quería preguntar primero, para entrar un poco en calor, ¿en qué momento tuviste tu conciencia del problema de la conciencia? ¿Qué pregunta tan interesante? Yo lo vería que la primera vez que yo me expuse a eso fue en el bachillerato. Era yo un CCHero que empezaba yo a tratar de entender algunas cosas y sería muy retórico para decirlo, pero por momentos me preguntaba qué era lo que yo realmente quería y qué era lo que realmente pensaba que los demás querían y tenía que ajustarlo para que yo embonara bien. Y eventualmente un profesor, el cual admiré muchísimo en ese momento y me hizo acercarme al campo de la psicología, de las neurociencias, un profesor de psicología, que nos hacía planteamientos y nos hacía reflexionar y decía, qué interesante, entonces esto puede ir variando a lo largo de las culturas de la vida, del conocimiento. Por lo tanto, ese fue mi primer acercamiento. Eventualmente como médico y después como estudiante, este concepto fue cambiando, se fue enriqueciendo y yo tenía unos conflictos terribles porque yo decía, entonces, no es lo que yo pensaba, pero ahora es así. Y entonces llegué a una conclusión, porque ya después regresando de Estados Unidos y cuando ya fui investigador en un instituto nacional, me quedo pensando, y entonces, la verdad es que todos estos conceptos han ido enriqueciéndose así, generando todo un proceso de combinación y hoy tengo, digamos, un acercamiento y yo me podría así claramente decir que todo mi concepto seguramente se va a modificar, el cual está abierto a un debate con mis colegas para decir, eso es conciencia, eso no es conciencia. Llegamos al punto, a ver, definámosla, porque vamos a quedar todos con una concepción distinta de acuerdo
a cada uno de nuestros sesgos, el filósofo, el científico, seguramente la persona que profesa alguna religión, o incluso una persona que dice, pues ninguno de esos conceptos me queda claro, ¿no? Así que podemos empezar por ahí. Yo honestamente te lo digo, se los comparto, ha ido evolucionando este concepto de la conciencia es esto. Tengo que llegar a un punto en donde mi concepto cada vez lo voy arreglando de acuerdo a lo que se puede demostrar. Eso es algo también muy interesante. Como científico estoy obligado a pensar solamente en una línea y decir, esto se puede comprobar, me parece o mi opinión. Así que será muy interesante que pasemos en los siguientes minutos disertando sobre este proceso. Bueno, ¿qué es lo que qué has podido medir entonces de la conciencia? ¿Qué has podido constatar? ¿Hay algo concreto que podamos decir de la conciencia? ¿Qué tal? Qué interesante es que entonces yo te diga, de lo subjetivo hay que hacerlo objetivo. Ese es un problema, ¿eh? Porque Claro. tú dices, no, ¿qué problema va a ser? No, porque, por ejemplo, te digo, a ver, vamos a medir el nivel de atención. Y tú me dirás, es que estoy poniéndote mucha atención. Y yo te diré, no, porque estás volteando y estás haciendo algo anexo. Entonces tú me dirás, no, tienes toda mi atención, o viceversa, ¿no? Y en un momento dado decimos, ¿cómo puedo medir la atención? ¿Cómo puedo medir que una persona está feliz? Si hoy eres feliz y tú me dices, bueno, sí, hoy sí, pero ¿en qué momento te lo pregunto? Y esa felicidad sabemos que es corta. Entonces, lo subjetivo, lo que para ti es y para mí es, sería muy interesante medirlo. O podemos fotografiar al cerebro y meter directamente a ver qué áreas del cerebro se están activando. Y lo interesante es que hoy podemos ver cómo se comunican algunos núcleos en serie y en paralelo, núcleos especializados para poner atención, por ejemplo, como la corteza prefrontal, lo que nos hace inteligentes, lo que proyecta la vida, lo que me marca mis límites, lo que me dice lo que debo de hacer. Con respecto a la amígdala cerebral, una estructura del lóbulo que tiene una comunicación con el lóbulo temporal que genera emociones y que nos damos cuenta que por momentos una emoción nos hace tener un nivel de conciencia distinto cuando no la tengo. Ejemplo, si estoy enojado, me hago monotemático y solamente quiero discutir lo que a mí me parece que es lo importante. Y entonces, para ti no. Y entonces, pero esto lo puede ver en una resonancia magnética y dices, este tipo o esta persona está enojado o está feliz, porque ve cómo empieza a incrementar la actividad de la amígdala cerebral y cómo empieza a disminuir la actividad de la corteza prefrontal. Contexto. El nivel de conciencia que tenemos, necesitamos mucha corteza prefrontal para ser consciente, para ser responsable de mi emoción, para etiquetarla. Y entonces, ese evento nace en la corteza prefrontal. Cuando tenemos una emoción, la corteza prefrontal empieza a disminuir su activación, se cae. Y esto explica por qué tan emocionados, tan contentos o tan enojados perdemos límites. Esta es la explicación por la cual un enamorado le dice, no lo hagas, por favor, piensa muy bien lo que estás haciendo. Y va y lo hizo. Y 4 años después regresa y dice, me equivoqué, pues sí, te lo dijimos. O un enojado termina discutiendo tonterías y termina regalando el coche. Lárgate, pues llévate el coche, pues te lo regalo y no vuelvas. Y sale 30 minutos después buscando quién se llevó el coche y dice, tú se lo regalaste. No, pero es que, entiendas, estaba yo enojado, ¿sí? ¿Cuántas veces ese enojo no nos hace ser, entre comillas, consciente? Nuestro nivel de conciencia se modifica, pero nos hace poner muchísima atención y memoria sobre lo selectivo. Y entonces, aquí habría que analizar, ¿en qué estado emocional es uno consciente? Porque muy emocionado la conciencia se cambia. Segundo, ¿en qué horario del día? Hay una estructura maravillosa de nuestro cerebro que se llama tálamo, y ese tálamo está organizando un horario habitual. Es como el capataz le dice, doña corteza cerebral, por favor, ponga más atención en eso. Al hipocampo le dice, pon más memoria en esto, por favor, atiende esto. Y el horario más o menos que tenemos todos los cerebros es de 9 a 12 del día, de las 9 de la mañana a las 12 del día, en los adultos. En los adolescentes, este horario está un poquito sesgado, está un poquito movido, ¿sí? Como de 2 a 3 horas. Esto explica, y además tienen 2 picos de atención los adolescentes. Un adolescente por eso empieza a ser activo a las 12 del día hasta las 2 de la tarde y tiene otro pico por ahí de las 7 a la noche. ¿En qué momento estamos siendo conscientes de ese evento? Segundo, a este punto, la madurez cerebral. Si yo dijera, queridos amigos, usted me dará la razón, ¿cuántas veces uno es consciente antes de los 17 años? ¿No?
Y se queda uno pensando, bueno, ¿a qué le llama conciencia? Ser responsable de los actos, saber qué es lo que tiene que hacer, la responsabilidad. Hay muchos conceptos atrás de esto, pero tiene un proceso evolutivo y a esta evolución, en este proceso le llamamos ontogenia, no somos iguales. Y voy a poner un ejemplo característico que creo que pocos nos lo hemos planteado, pero sucede. ¿Cuántas veces te ríes, ¿no? Tú adulto, ¿sí? Tú perfecto profesional, tú ama de casa que dices, yo soy una mujer madura. ¿Cuántas veces se ríe una persona después de los 40 años, promedio? La respuesta es alrededor de 30 a 100 veces al día. Ya los que andan en 100, mira, en realidad sí responden socialmente, pero los que andamos en 30 dices, bueno, de plano, hay que decirle que ponga un poquito más de su actitud para que sonría. Pero cuando tienes 17 años, te ríes 300 veces al día. Todo te da risa. Y es increíble analizar cómo es posible. En ese concepto, la conciencia, entonces, va en parte con madurez cerebral, conexiones cerebrales y etiquetación de emociones. Hay una estructura, y con esto termino mi respuesta, ¿no? Con esto remato mi respuesta en este punto concreto. Es que hay una estructura en el cerebro que etiqueta emociones. Se llama giro del cíngulo. Esta es la que cuando vemos una película, tú lloras y dices, es que pobrecito, ¿cómo? Oye, pero sí entiendes que es una película y son actores y eso no está pasando, pero tú la interpretas y te conmueve o te da coraje o te da felicidad de que los buenos ganan. Es el giro del cíngulo. Y entonces déjenme platicarles este punto interesante. El giro del cíngulo tiene una respuesta de objetividad para el dolor físico y moral. Entonces también la parte del dolor y la etiquetación de emociones pasan por la misma estructura cerebral. Y por eso cuando usted recibe una noticia que no es agradable, siente como cierto así, opresión en el pecho, o un balde de agua fría, agua caliente, o algo que no nos gusta, nos pone incómodos, o hasta nos duele el estómago, o el abdomen, ¿no? Así de, ya me estoy... Todo este evento, giro del cíngulo, es una estructura que termina de conectarse en promedio. Yo creo que, Hasta a los ver, Eduardo, 24, yo creo que el 25 años. cíngulo me está mandando a mí mensajes porque siento exactamente eso en el estómago, porque el corte nos está haciendo una presión horrible. ¿Es el cíngulo? Me está... Sí, ese es el cíngulo. Y corte, entonces hay que entender. Así dolor de es. estómago, sudores. Bueno, démosle descanso al cíngulo. Vámonos un corte y volvemos a terminar con esta explicación tan apasionante. Volvemos. Perfecto. Estamos de vuelta con el doctor Eduardo Calixto. Ya nos liberamos de la presión del cíngulo, ya no tengo la conciencia acaparada por el corte, por el tiempo que siempre se nos acaba. Tenemos ahorita delante de nosotros otro pedazo de tiempo para escucharte, Eduardo. Termínanos de contar, por favor, Pues ya remataba la respuesta diciendo que el giro del cíngulo, como da interpretación de todo lo que nos pasa en la vida y de emociones, esta estructura cerebral es la que etiqueta cuando estoy enojado, molesto, feliz. Cuando yo pregunto a alguien, oye, ¿qué tal estás? Pues triste, es un giro del cíngulo activo. Pero también cuando vemos en donde y que me está saliendo sangre, hasta más dolor me da. Y me sobo, giro del cíngulo. Cuando me dicen, ya no te quiero, se me oprime el pecho y entonces digo, es que me rompes el corazón, no, en realidad me estás activando el giro del cíngulo. Y todo este tipo de cosas, el giro del cíngulo es fundamental en toda esta interpretación. Entonces la conciencia va también en cómo interpretamos. Y ese cíngulo, fíjense nada más en esto, la estructura con la que interpretamos y memorizamos y la que generamos emociones, giro del cíngulo, hipocampo, amígdala cerebral, tiene un periodo crítico de conexión en la vida que es entre los 7 y 14 años. Quiere decir que a esa edad, cuando estamos en la primaria y en la secundaria, es la edad en donde lo que más se está repitiendo es lo que más nos va a ayudar para de adulto a hacerlo. Y entonces los algoritmos que son exitosos por ahí empiezan. Luego entonces el nivel de conciencia también de etapa de aprendizaje y de proyección que vamos a hacer en la vida. Y por lo tanto, pues nos daremos cuenta que si tú me lo preguntas en términos generales para rematar la respuesta, es la conciencia tiene un concepto biológico
es el cerebro, son áreas cerebrales, son núcleos, que depende cuántos núcleos están conectando en ese momento. Abrazar, querer a una persona, se activan 20 áreas cerebrales. Tener a una pareja que sexualmente nos gusta y tenemos un orgasmo, se activan hasta 29 áreas. Poner atención selectiva nos organiza entre 21 a 22 áreas y los momentos de conciencia es distinto. Una actividad sexual se limita a los 15 minutos, el llanto se limita en menos de 10 minutos, pero también el aprendizaje y selección atentiva dura 21 minutos y por lo tanto son tantos conceptos que tú dices, y entonces la conciencia puede ser de un área específica, yo diría no, pero son varias. Pero entonces si yo me golpeo el cerebro y tengo una lesión en la corteza prefrontal, ya no tendré conciencia, sí la tienes, pero está modificada. Y por lo tanto nos estaremos dando cuenta que lo único que podríamos decir es la conciencia, este proceso biológico, pero también psicológico de aprendizaje y social en donde estamos. Porque también el nivel de conciencia es, no es lo mismo que yo aprenda, ¿no? Si sé que a alguien le molesta lo que por momentos puedo hacer y que para mí es normal, pero para ellos no, mi nivel de conciencia pues, se puede modificar y decir, ok, ya no voy a hacer eso, pero voy a limitarme, pero entonces ciertas cosas ya no haría. Y por lo tanto el nivel de conciencia también se puede modificar. Tengo dos preguntas. O sea, la primera es en reacción a lo que estás diciendo. Bueno, ambas serán en reacción. La primera es, entonces, la conciencia, ¿se puede trabajar la conciencia? En realidad la trabajamos, dices, de los 7 a los 14 años, se trabaja reconociendo emociones. El hecho de reconocer que estoy enojado, que estoy estresado, este giro del cíngulo que nos señala algo que nosotros podemos interpretar como la emoción que estamos sintiendo y poderla reorientar, se aprende. Pero todas estas áreas que crean la conciencia, pues cada una puede trabajarse. O sea, tú puedes expandir la conciencia, puedes trabajarla. Me imagino que hay varios métodos. Está desde este aprendizaje pues que aprende uno en casa, ¿no? A reconocer las emociones, a reconocer el cariño, a reconocer por qué uno está enojado. Pero también están las prácticas de meditación. Y algo que tú has estudiado y que también me gustaría que me dijeras, que son las sustancias, quizás las drogas psicotrópicas, que es, ¡ay, expande tu conciencia! ¿No? ¿Qué onda con todos estos métodos de expansión de conciencia o de trabajo de conciencia? Qué maravillosa pregunta. Sí, lo podemos hacer. Primero podemos reorganizar, interpretar y expandirla de manera, digamos, dirigida, queriendo, por ejemplo, el hecho de que una persona ponga atención en forma selectiva sobre algunos detalles incrementa su nivel de conciencia, del sabor, de lo que estás viendo, pero también lo que es muy interesante es, por ejemplo, los niveles que hay personas, y esto en estudios de neurociencias a través de cambios electroencefalográficos y cambios en la forma como se conecta el cerebro con respecto a las personas que meditan. Entonces la meditación, durante el proceso de meditación empiezas a tener una percepción distinta de algunos conceptos, por ejemplo, tanto de lo que uno está pensando como de lo que uno está escuchando. Y eso, Matthew Ricard, uno de los principales, digamos, personas que han permitido acercarnos a ellos, a la persona que medita, por ejemplo, nos muestra, Matthew Ricard es un monje tibetano y se le ha considerado el hombre más feliz del mundo. Y dice uno, bueno, caray, para llegar a ese punto, imagínense nada más. Sí, él nos mostró que si él meditaba, podía incrementar los niveles de dopamina, el neurotransmisor que nos pone felices y contentos, semejante a lo que puede generar una droga, ¿no? En especial cocaína. Él lo mostró, pero claro, él necesita fue toda una preparación que empezó desde hace más de 25 años. Y enseñó a su cerebro para poder hacer a través de la meditación, termina su meditación y se pone feliz y contento. Cuando alguien me dice, no, es un monje tibetano, también este monje estudió un doctorado en biología molecular. O sea, que no es una persona que no esté, que la ciencia también nos puede ayudar a entender otros conceptos. Pero por otro lado, existe la fascinación del hombre en diferentes culturas, desde lo que el hombre ha sido y ha establecido culturas y sociedades, el acercamiento que tiene hacia cierto tipo de sustancias. Y hoy sabemos que aquellas que están relacionadas con la serotonina cambian la manera de interpretación de algunos núcleos cerebrales del disparo de redes neuronales. Y entonces la frecuencia de activación que se empieza a sincronizar es tan hermosa que entonces puede cambiar la manera como escuchamos un sonido y
Y el sonido, al ser distinto, el cerebro dice, me encanta, ese sonido sub-surround, ¿no? Como cuando teníamos nuestro bocho y le pone yo un amplificador, y entonces, cambió tu percepción. Tu nivel de conciencia tal vez con eso pones más atención, pone más placentero el asunto, probablemente. Pero también algunas drogas nos generan tranquilidad. Y esto conceptualiza sentirnos mucho mejores. ¿Sí? Aquí el punto es que podemos hablar de que la conducta puede modificar de acuerdo a sustancias, pero estas van relacionadas con activación de núcleos de la sensación de sentir placer y además adictivas. Este es el punto, que algunas son más adictivas que otras dependiendo del sistema de neurotransmisión. Casi todas en particular incrementan los niveles de dopamina, pero algunas que liberan endorfina, generan más adicción y cambian la sensación placentera, entonces nos permiten tener esa percepción de que uno ve mejores colores, ¿no? O que incluso las cosas se pueden mover. Y entonces se queda uno pensando, oye, qué interesante. En ese contexto podría ser la palabra interesante decir, bueno, sí, se puede modificar, pero ten en consideración que todas las drogas, ¿sí?, van a generar una adicción y que de 10 drogas, 9 generan muerte neuronal. Y es ahí en donde tenemos el problema. Nos vamos a meter una adicción que va a terminar matando neuronas y entonces esto va a modificar y tiene un pago neurobiológico muy importante. El concepto de entender que la expansión de una sensación y de la plenitud del ser humano puede llegar a ser, sí. Sin embargo, esta condición sí debemos entender que las drogas pueden amplificar y modificarlo, pero tienen un lado B que es muchísimo más negativo que si lo podemos inducir de manera natural. Me impresiona mucho al escucharte que todo tiene que ver con modificar, con activar ciertas partes del cerebro. La plasticidad del cerebro me impresiona muchísimo. De veras que qué lástima que no podemos verlo como cuando nos vemos en el espejo, cómo crecemos, cómo envejecemos, cómo vamos perdiendo tono o agarrando tono cuando nos ejercitamos. El cerebro pareciera ser la cosa que más cambia dentro de nosotros y no podemos verla más que a través de pues, estas mediciones físicas que ahora se hacen en el encefalograma, que permite ver que se está activando dependiendo de lo que esté pasando allá adentro. Lo que quería saber es qué tanto nos dan estas imágenes y también una cosita más. Regresando quizás al punto, tenemos unos 3 minutitos, quizás regresando al punto inicial de qué es la conciencia. Todo esto empezó un poco con la idea de, a ver, podemos separar cuerpo y mente, o sea, la conciencia es algo superior al cuerpo. Y luego se dice, bueno, no se puede separar tanto en realidad porque pues en realidad todo sucede en el cerebro. Pero si hay algo terrible, a ver, el cuerpo lo controla mi cerebro. ¿Y quién controla mi cerebro? ¿No? Entonces, como todo eso es que hay una dicotomía ahí muy importante, hay una reciprocidad y un determinismo entre ambos. Separarlo es muy complicado. Yo diría abiertamente que la mente está en muchas partes del cerebro y que se conecte, que por momentos puede subir, cambiar o disminuir, ¿no? Pero la otra parte es que hay sustancias que libera el cuerpo, que el cerebro toma y puede modificar la condición de la plenitud de conciencia. Entonces, el cuerpo sí puede cambiar el estado de conectividad. Te voy a poner un ejemplo característico. Hormonas o sustancias, por ejemplo, que el cuerpo produce cuando está cansado, o bueno, cuando un músculo, por ejemplo, ya está cansado y cambia el metabolismo, y esas sustancias llegando al cerebro hacen que tú te sientas con una para poner atención. Específicamente, una sustancia que se llama ATP, que es el motor, es la energía, es la gasolina. Tomamos glucosa, incrementamos y me siento muy bien. Tomo cafeína y bueno, ya estoy hasta hablando por los cosas. Y eventualmente, si yo me pongo a hacer ejercicio, aunque yo me tome 20 cafés, te digo, oye, ¿sabes qué? Espérate, ya me cansé. Y tú digas, ¿por qué? Porque ahora hay un metabolito que produjeron los músculos y que eso hace que tú te sientas cansado. El proceso, por ejemplo, de luz-obscuridad, si yo te pongo luz, va a costarte trabajo dormir. Sin embargo, si estás muy privado de sueño, te duermes con la luz prendida. Y sin embargo, y esto se estudió de una manera muy interesante,
yo a algunos animalitos los privo de sueño y después de 4 o 5 días sin dormir saco sangre, extraigo la fracción donde viene ese péptido, se lo inyecto a ratones que han dormido bien, ¡pum!, se duerme inmediatamente después de que recibió ese péptido. Los seres humanos somos iguales. Por lo tanto, hay una relación muy importante entre la mente, el cuerpo y los horarios de los órganos. Imagínate nada más, el corazón no tiene horarios. Parece una palabra maravillosa, pero no. Me refiero a los genes de activación. Sin embargo, el hígado sí. Y entonces un hígado trabaja en un horario mucho mejor por las tardes que por las mañanas. Incluso algunos medicamentos son distintos, sus efectos en las tardes y en las mañanas. Y don riñón trabaja mucho mejor, por ejemplo, a mediodía y en las noches. Y don cerebro tiene actividad entre las 9 y 12 del día. Por lo tanto, nuestro estado de conciencia se puede ir modificando. Incluso ustedes me darán la atención. No es la misma conciencia cuando tengo hambre que después de haber comido. Y entonces dices, ay, ya comí, ya me siento con sueño. Estos procesos, hay una retroalimentación muy importante entre nuestro intestino finalmente y nuestro cerebro. Y efectivamente, hay muchas personas que dicen, es que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, por la cantidad de neuronas que tenemos, la relación con la flora intestinal y las cantidades de sustancias que se producen ahí tienen relación con el cerebro. Pues bueno, a mí te tengo que decir, que mi querido Eduardo, que una conversación contigo es una expansión de conciencia, es un estímulo para el cerebro. Muchísimas gracias. Estoy segura que toda nuestra audiencia te quiere volver a ver aquí como yo. Espero que nos vuelvas a acompañar. Es muy corta la Siempre media un hora. honor y un gusto. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues nos quedamos con mucha hambre de conocer más de la conciencia, de todo lo que afecta a nuestra conciencia, de toda esta retroalimentación cuerpo-cerebro. Nos vemos la próxima semana para continuar con estas reflexiones.